Cuenta, señor secretario. Señor presidente, solicitud de audiencia del gerente del Centro Interdisciplinario de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Rodrigo Vergara, a fin de exponer respecto al proyecto de ley ubicado en segundo lugar de la tabla de la sesión de la comisión del día de hoy, esto es el que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros. Hemos citado en el día de hoy y hemos convocado para escuchar primero los planteamientos del general de Aeronáutica Civil de la DGAC, general de Aviación, señor Víctor Villalobos, y el gerente de Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, señor Antonio Méndez, respecto a la situación laboral de los trabajadores de la empresa Swissport, con lo que los ha conducido a mantener una huelga que se ha extendido por más de 30 días. Vamos a dedicar la primera parte de la sesión justamente a escucharlo y luego terminamos con las exposiciones con el proyecto de ley de las aplicaciones. Para concluir el debate, queremos agradecer que la exministra de Transporte haya concurrido a la sesión. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ministra. General, por favor. Quiero agradecer la invitación a esta comisión, a este director general. Me acompaña Juan Luis Rodríguez, que es el jefe del aeropuerto Arturo Merino Benítez, y nuestra asesora jurídica, Francisca Hernández. En primer lugar, para entrar en materia, quiero ser bien claro qué significa una empresa de handling. Este es un servicio de asistencia que tienen todas las aerolíneas para poder dar un servicio en tierra. Todo lo que es el embarque y desembarque pasajero, de maleta, aseo, carga, correo y transporte de lo que significa estar en el área de movimiento. Este servicio es un contrato que tiene la empresa, en este caso las empresas que operan en Chile, LATAM, Sky, Avianca, KLM, etcétera, con la empresa de handling. Nosotros, como dirección de aeronáutica, nosotros tenemos normado en el DAN 119 que cuando una empresa quiere trabajar, operar aquí en Chile, nosotros le damos un certificado de operador aéreo y que dentro de ese certificado de operador aéreo nos deben presentar las respectivas contratos con las empresas de handling que van a operar con ellos. Ahí ustedes pueden ver en la figura que básicamente qué es lo que están haciendo estas empresas de handling. Como ustedes pueden ver ahí, las maletas, el tractado del avión, el llenado de los diferentes iglú que van dentro de lo que es el fuselaje del avión. Ya. Como la tecnología está muy avanzada, el tema de la estiva básicamente la hace centralizadamente cada empresa a nivel de cuartel general, si uno lo podría decir, y básicamente es supervisada por un encargado de operaciones de vuelo, que sí tiene una licencia aeronáutica, y esa es la que nosotros le damos a este personal. Por lo tanto, digamos, la estiva del avión no la hacen los que colocan las maletas, sino que se supervisa por un funcionario, digamos, que puede ser de la empresa o puede ser también de la empresa de handling. Pasando al tema de Swissport, la empresa Swissport atiende al universo un 5% de lo que es las operaciones en Arturo Merino Benítez. En este caso, presta su servicio a 6 empresas y a 2 empresas de carga, 6 empresas de pasajeros. Y como pueden ver ahí en la slide, todas esas empresas
tienen, como Air France, un vuelo diario, digamos, en el universo de las 24 horas del día. KLM, un vuelo diario, 6 veces a la semana. Alitalia, 5 semanales. Delta, 1 diario. Air Canada, 8 semanales, 4 días, 2 vuelos diarios. Y Avianca, 5 días. Como ustedes pueden haber leído en la prensa, Avianca hace un par de días quebró. Ha tenido bastantes problemas afuera, sobre todo en Brasil, porque ha tenido, ¿no es cierto?, ha dejado los pasajeros botados, en este caso. Y empresas de carga como es UPS y Korean Airlines. Eso es netamente carga. ¿Qué es lo que tiene la empresa? Para dar el servicio de handling, tiene 66 vehículos autopropulsados, 272 equipos tractados de carga, que son estos como trencitos que van las maletas, ¿no es cierto?, y 50 carros de transporte de equipaje. Con eso se mueve, ¿no es cierto?, específicamente la empresa Swissport. ¿Cuál es el rol de la Dirección General en las operaciones terrestres, en este caso de las empresas de handling? Nosotros tenemos varios procedimientos que son públicos. Tenemos la DAN 1401, que es Seguridad Operacional en área de movimiento, y es el que lo tengo aquí en mis manos. Tenemos la 1405, que es el procedimiento para la operación de aeronave, circulación vehicular y tránsito de peatones en el área de movimiento, en este caso específico, de lo que es Arturo Merino Benítez. Y también tenemos la DAN 1703, que es una norma que estipula cómo se dan las credenciales y permisos aeroportuarios a todos los que trabajan dentro de lo que es el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Con esta normativa, nosotros realizamos fiscalizaciones permanentes a todas las empresas de handling que están operando, ¿no es cierto?, en el área de movimiento de Arturo Merino Benítez. Perdón. En el caso de los equipos en tierra, nosotros le damos, previa una revisión de su estado operativo, ¿no es cierto?, los que tienen una vez al año, los que tienen menos de 10 años, y los que tienen un poco más de 10 años, le hacemos una revisión 2 veces al año. En este caso, equipo que no reúna las condiciones que nosotros tenemos escritas en las normas, la retiramos del servicio. O sea, no le damos la acreditación para que se pueda mover dentro de lo que es el área de movimiento. En este caso, como modo ejemplo, a la empresa Swissport, el presente año rechazamos la circulación de 14 equipos en tierra, de la cantidad que yo les mostré anteriormente. Las credenciales que nosotros damos en la Dirección de Aeronáutica, como ustedes pueden ver, a la primera a la izquierda, es el pase, es la TICA que se le da a cada funcionario, ¿no es cierto?, y a los integrantes de cada empresa. La que está al medio es un permiso para conducir el área de todos los equipos motorizados que se mueven en el área de movimiento. Y posteriormente todos los equipos de apoyo que está lo que es a la derecha. Esas son las credenciales que nosotros damos y que están reguladas, ¿no es cierto?, en la norma, y que eso nosotros fiscalizamos. En cuanto a las fiscalizaciones, el año 2018 pudimos, dentro de todas las fiscalizaciones, que son muchas, encontramos observaciones, como pueden ustedes ver, el año 2018, 83, que es básicamente la empresa Swissport, y a este año ya llevamos alrededor de 39 observaciones en lo que es tránsito, aseo y ornato, en equipos de apoyo, prevención de riesgo, estacionamiento, seguridad aeroportuaria y otros. En cuanto a las fiscalizaciones de la Inspección del Trabajo, puedo agregar que
Hemos tenido solicitudes de la Inspección de Trabajo, no hemos tenido ningún problema en poder acompañarlos a ellos, ¿no es cierto?, a sus diferentes inspecciones. Ahí las dejamos estampadas. Ahí la primera fue el 10 de mayo a las 14:05 y se entrevistaron con trabajadores y se fiscalizó, ¿no es cierto?, la operación del Air France 401 y el patio de equipaje. Esa fue la primera fiscalización, ¿no es cierto?, de la Inspección de Trabajo. La segunda fue el 15 de mayo a las 10:06. Se entrevistaron con el jefe de recursos humanos, los encargados de pasaje y la operación del vuelo Air France 401. Posteriormente, el día 22 de mayo a las 22:36, se entrevistaron con personal de turno y se fiscalizó el vuelo de Avianca 240. Esas han sido las fiscalizaciones que ha tenido la Dirección del Trabajo y que tenemos conocimiento nosotros, y que se ha coordinado esas visitas con el jefe del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Tengo algunas imágenes para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? Ahí en la primera estamos fiscalizando los equipos, estamos fiscalizando los equipos en tierra, estamos haciendo un alcotest, ahí lo pueden ustedes ver, y conjunto con la PDI también ayudamos a la fiscalización, en este caso, de gente que por el tema de la migración. Ahí podemos ver que se están pidiendo las credenciales, ¿no es cierto? Delta, también todo lo que se mueve dentro del espacio del área de movimiento de lo que es Arturo Merino Benítez. Como conclusión, el servicio de handling es un contrato de la empresa aérea es un contrato entre privados. Básicamente nosotros lo que hace la norma es que ellos nos tienen que presentar esos contratos, nosotros los revisamos y se les otorga el certificado de operador aéreo y con eso ellos pueden operar en Chile. Como segunda conclusión, nosotros permanentemente estamos fiscalizando a todas las empresas que son del rubro y cualquier requerimiento de cualquier servicio público, nosotros estamos prestando la atención, los acompañamos para lo que se requiera. Eso sería, presidente, de mi presentación. Estoy atento a las preguntas. Gracias, general. Señalarles que a la comisión y a los televidentes que nos siguen en el canal del Senado, que fue invitado el general Villalobos y también el señor Antonio Méndez a requerimiento y de acuerdo de la comisión, pero a requerimiento del senador Alejandro Navarro, lamentablemente está por llegar en algunos minutos, y básicamente lo que él planteó es que se habrían provocado algunos temas de seguridad en las cargas y descargas estivas y desestivas del equipaje. Entonces ese era el tema que queríamos dilucidar durante el periodo de la huelga. Nosotros no podemos intervenir en el proceso de negociación entre las partes porque no nos corresponde, y en ese contexto queríamos escucharlo a usted y también a don Antonio, si quiere pronunciarse al respecto, algunos minutos, si le parece. Presidente. Sí. Senador Pizarro, si me permite. Es para hacer un par de consultas. ¿Cuántas empresas hay de handling operando, autorizadas por ustedes? Y por lo que entiendo, esta es una empresa que le da servicio a varias compañías, pero desprendo de sus palabras que las otras compañías aéreas que operan ahí en Merino Benítez tienen sus propias empresas, contratan a otras, porque estos son los que han estado paralizados. Y la consulta es si la paralización de estos trabajadores ha implicado la inoperancia del aeropuerto o cada compañía ha seguido operando, contratando a otros. Si nos pudiera contar, por favor. Tenemos 5 empresas en... Tenemos 5... Ahí está.
Tenemos en Arturo Merino Benítez tenemos 5 empresas. Swissport, en este caso, es el 5% de las operaciones. La empresa más grande es la empresa, la que era antes Andes, que ahora es Acciona, que tiene básicamente la mayoritaria, ¿ya? Nosotros hemos estado muy de cerca en el tema de esta huelga. No hemos tenido en este minuto algún de las empresas, en el caso de que haya salido alguna empresa atrasada, ¿no es cierto?, o haya tenido problemas con las maletas. Eso no tenemos conocimiento y de hecho nosotros hemos fiscalizado, ¿no es cierto?, como yo le mostraba en la transparencia, y no tenemos conocimiento de eso. Las operaciones se han realizado en forma normal, sobre todo desde el inicio, ¿no es cierto? Ya básicamente no hemos tenido, en los últimos días, básicamente no hemos tenido información con respecto a algún atraso. Hemos estado en contacto con los gerentes de operaciones de las empresas que están operando y ellos nos han manifestado, ¿no es cierto? Hemos mandado, tenemos los correos electrónicos donde ellos nos dicen que no han tenido problemas con las operaciones. Don Antonio Méndez, quien es... don Antonio Méndez no está. No está. No, sí. ¿Usted está acompañando al general? Sí, él es, Okay. es el Juan Luis Rodríguez, es el jefe del aeropuerto Arturo Merino Benítez, Okay, el que perfecto. trabaja todos los días y el que está perfecto. Entonces, damos por resuelta el planteamiento. Si quiere agregar algo a lo planteado por el general. Gracias, señor presidente. Solamente recalcar que en ningún momento ha estado en riesgo la seguridad de los pasajeros ni la seguridad operacional. Nuestra función como Dirección General de Aeronáutica Civil es velar, nuestra razón de ser es la seguridad de las operaciones aéreas tanto en tierra como en vuelo. No tenemos ningún antecedente que en forma seria, responsable, pueda decirse de que hayan estado en riesgo la seguridad de los pasajeros. Solamente eso. Gracias. Se agradece, general, se agradece a todo su equipo. Muchas gracias por concurrir a la invitación de esta comisión. Muy gentil. Ahora continuamos con el estudio de nuestro proyecto de ley, el segundo trámite constitucional, iniciado en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que regula la aplicación del transporte remunerado a pasajeros y los servicios que a través de ellos se prestan con urgencia calificada de simple, del 4 de junio del 2019, boletín 11.934-15. Para este efecto, ha concurrido doña Paola Tapia, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Central y exministra de Transporte y Telecomunicaciones. Muchas gracias por haber concurrido. Si le parece. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ya. Gracias, presidente, por la invitación a participar de este debate aquí en el Senado, en el Congreso de la República. Es esencial, obviamente, que podamos discutir el contenido de este proyecto de ley, así que ese es el ánimo, apoyar y poder formular algunas observaciones en forma constructiva. Saludar junto con ello al senador Pizarro, al senador García Huidobro, obviamente a la Secretaría y a todos los que están presentes esta mañana. Despedirme además del director de la DGAC. Que estén bien. Y al personal también que se encuentra del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Bien, como ustedes señalaban, yo actualmente soy directora de la carrera de Derecho de la Universidad Central, por lo tanto mi rol también hoy día es desde la academia, desde la visión técnica jurídica que tiene la importancia de un proyecto de ley como el que se discute hoy día. Además, bueno, yo soy magíster en Derecho, diplomada en Políticas Públicas, en Gerencia Pública y tengo una trayectoria de más de 15 años en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Así que algo hemos aprendido ya de esta materia. Mencionar además que nosotros hemos creado 2 fundaciones que son bien relevantes porque ponen en el tapete el tema de la movilidad sustentable, que es lo que nos convoca hoy día. Una de ellas es internacional, se llama Mujeres en Movimiento, y la segunda es Red Ciudad Futura, que integra más de 30 especialistas chilenos y chilenas. Tenemos composición paritaria para tratar temas de movilidad sustentable. Voy a ver si esto funciona. Ahí está. Bueno, respecto a
¿Cuál es la problemática que hoy día tenemos del transporte en las ciudades? Vamos a tomar solo los datos de Santiago para que podamos situarnos en el contexto en el que nos encontramos. Sabemos además que estos datos no son recientes. La última encuesta Origen-Destino se hizo en el año 2012. Y de acuerdo a estos datos, la mayor cantidad de viajes que se realizan en Santiago son efectuados en vehículos particulares. Y ahí ustedes tienen que eso alcanza más de un 40%. 41.8% son los viajes que se realizan en automóviles particulares. Le sigue el transporte público, que sumados también representan alrededor de un 40%. Y muy por debajo están los taxis colectivos, los taxis básicos y están otros modos de transporte como la caminata, que también es importante, y la bicicleta, que definitivamente está todavía muy abajo. ¿Por qué es importante estos números? Porque cuando nosotros nos planteamos la pregunta de por qué vamos a regular el transporte de pasajeros, las respuestas siempre deberían ser dos. Una, para tener una experiencia de viaje del punto de vista del usuario de transporte, que sea una experiencia de calidad de servicio, pero otra, igualmente relevante, tiene que ver cómo hacemos que este transporte sea más eficiente en la ciudad. Y ese es el punto de equilibrio que tenemos que buscar, y ese es el punto de equilibrio que debería estar presente en la ley que actualmente se tramita. ¿Por qué lo digo? Porque sin duda las personas, y lo dijimos muchas veces en el Ministerio, tienen que tener alternativas. Y llegaron estas plataformas tecnológicas, cuyos nombres son varios, se instalaron disruptivamente, porque obviamente no pidieron autorizaciones, no generaron todo el cumplimiento de la normativa que sí hoy día se le exige a los taxis y que deben cumplir con ellas, pero es una realidad. Y frente a la realidad, una vez más el derecho va detrás, las leyes van detrás. Entonces, tenemos que ponernos al día, y esa es tarea obviamente de este Parlamento, de este Congreso, y para poder hacerlo, para poder generar esa regulación, hay que tener a la vista que el usuario requiere un servicio adicional, pero también hay que tener a la vista que más de un 40% de los viajes que se realizan hoy día son en vehículos particulares. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cuánto más va a aumentar? Primero, ahí no me acompañó, pero bueno. ¿Cuánto más va a aumentar la congestión, la contaminación, la inseguridad en el transporte público producto de la regulación menor, mayor que establezcamos a partir de este proyecto de ley? Nos vamos a quedar primero con la primera idea, experiencia de viaje del usuario. ¿Qué es lo que quiere el usuario? ¿Qué nos ha dicho el usuario? Nos ha dicho que quiere tener disponibilidad de servicio y calidad de servicio. Quiere tener un vehículo de transporte público, de transporte privado o de transporte de pasajeros en genérico en que trasladarse. Y yo tomé ahí la cifra del año 2016 porque ha sido la única encuesta que se ha hecho en los últimos años en materia de percepción de lo que el usuario necesita. Y esa encuesta del año 2006, de respecto al transporte público, particularmente en buses, pero que no es muy distinta en cualquier otro modo de transporte, tiene que ver con que el usuario quiere una frecuencia y una regularidad. ¿Qué es lo que quiere? Quiere llegar a tiempo. Ustedes han visto las últimas cifras, me imagino, del índice de calidad de vida urbana, que indica que una vez más Providencia, Las Condes, un año uno, un año otro, se colocan en el primer lugar de calidad de vida urbana. Y en el último lugar tenemos a La Pintana, distante más de 40 puntos. Talagante, Cerro Navia. Y además el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano nos dijo que una persona de La Pintana se demora 120 minutos en llegar desde su lugar de trabajo hasta su casa, mientras que un gerente se demora 30 o 40 minutos. De eso es lo que estamos hablando. Eso es frecuencia, eso es regularidad. Esos son servicios de calidad. ¿Bien? Eso no se va a solucionar, entre paréntesis, con buses eléctricos, que evidentemente es un paso muy importante hacia la protección del medio ambiente. Pero ustedes sabrán que un bus eléctrico se demora lo mismo que un bus diésel. Un taxi eléctrico se va a demorar lo mismo que un taxi diésel en desplazarse. Y lo que le preocupa a las personas es la frecuencia y la regularidad. Si aquí es tan simple como aprender a escuchar. Segundo lugar, les preocupa la calidad del servicio. Y en tercer lugar, muy por debajo, estaba el diseño de los buses y otras características. Por lo tanto,
sea que el transporte se preste en un taxi, en un bus, en el metro, en cualquier servicio, las personas esperan disponibilidad y calidad. ¿Bien? Pero en segundo lugar, ¿qué espera la ciudad? ¿Qué esperamos todos? Porque evidentemente si nosotros fuéramos una individualidad, claramente preferiríamos tener un automóvil que nos esté esperando todos los días en la casa, que nos lleve a todas partes. Pero vivimos en una ciudad y ese es un espacio público compartido. Y ya abandonamos la regulación que existía en el año 80, que era una falta de regulación. En el año 80 el transporte era libre y en el año 88 recién se vino a regular. Y por eso tuvimos muchos buses, muchos vehículos en la calle porque no teníamos un control. La autoridad no tenía herramientas para regular. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Con las leyes que se promuevan acá en el Congreso Nacional, tiene que regular. ¿Y por qué tiene que hacerlo? Primero, porque de lo contrario se genera congestión vehicular. Y eso es evidente. ¿Es evidente o no? Se genera una importante congestión vehicular que vemos hoy día no solo en Santiago, se ve en ciudades como Coyhaique, en Temuco, en la intersección. Esa imagen es de Coquimbo, no es de Santiago. Por lo tanto, la congestión vehicular es una realidad que está presente en todas las grandes urbes y áreas metropolitanas de nuestro país. Segundo, por razones de contaminación. Y esto es evidente. Claramente, mientras más vehículos se desplacen por las ciudades, se genera un mayor índice de contaminación, especialmente de material particulado, especialmente de monóxido de carbono, que ustedes ven las cifras ahí. No es menor la cantidad de muerte que se produce por razones de contaminación en nuestro país. Y en Santiago, el transporte tiene una incidencia muy importante. En otras regiones como Coquimbo, como Concepción, esa incidencia es menor. Por ejemplo, en Concepción, doy el ejemplo, es de menos de un 5% la incidencia del transporte en la contaminación. Tercer lugar, ¿por qué tenemos que regular? No solo por la mayor congestión, no solo... ¿Puede repetir ese último dato? ¿Cuánto es la incidencia en relación con En la región metropolitana, para volver atrás, porque no lo mencioné, la emisión de gases contaminantes producto de los vehículos que transitan supera el 25%, mientras que en Concepción es inferior al 5%. Ese era el símil. Para decir que no todas las ciudades el problema es tan importante, la incidencia del transporte en la contaminación. ¿Bien? En tercer lugar, si este sistema me lo permite, usted me dice a dónde tengo que apuntar, porque es como al más allá, pero bueno, ahí está. En tercer lugar, y permítanme el punto, yo fui la primera mujer, además ministra de Transporte, me alegra mucho que hoy día también haya una mujer que esté liderando la cartera. Las mujeres nos movemos distinto. Las mujeres nos movemos distinto y ahí solo sale un dato, que es que el 57% de las mujeres evita utilizar el transporte público de noche. Si a ello sumamos que las mujeres utilizan en un 82% el transporte público, si a ello sumamos que los traslados de las mujeres son 65.5% por razones de cuidado de terceros, porque cuidamos a los menores de edad, porque cuidamos a los adultos mayores, nos movemos distinto en las ciudades. Y porque nos movemos distinto en las ciudades, también la regulación se tiene que hacer cargo de ello. Y para que la regulación se haga cargo de ello, de nuevo, sí, hay que tener alternativas, pero hay que tener alternativas que sean seguras. Porque de lo contrario, y si bien es cierto, muchas mujeres, y esto hay datos a nivel mundial, utilizan estas plataformas tecnológicas porque sienten que de alguna forma les da seguridad, también hay muchas mujeres que han sufrido importantes atentados de índole sexual y de otra naturaleza que evidentemente afectan su seguridad. ¿Bien? Y en cuarto lugar, además de la congestión, además de la contaminación y además de que debemos hacernos cargo de otorgar una movilidad segura a las mujeres, tenemos que regular para disminuir la siniestralidad vial. Y afortunadamente, y yo sé, aquí está Carolina de Fundación Emilia, hemos tenido, yo no diré una discusión porque yo estoy bastante de acuerdo, espero que algún día se corrija. El número de fallecidos en Chile no se mide como lo hace en general el mundo respecto de las estadísticas en una visión de largo plazo, sino que se considera simplemente las 24 horas una persona contabiliza o no en este registro. Pero debo decirlo que obviamente ningún número ahí no es sino una persona.
Por lo tanto, evidentemente uno quisiera que esa cifra fuera 0. Pero en el año 2017 tuvimos, después de 29 años, la cifra histórica más baja de fallecidos en accidentes de tránsito. Y esto también tiene que ver con la acción, con las leyes, pero también, evidentemente, con la ejecución y la implementación de esas normas. Pero yo regulo para darle seguridad también, vial, en este caso, a las personas. Entonces, para concretar, ¿por qué tenemos que regular? Porque está la experiencia de viaje del usuario, pero también porque vivimos en una ciudad y tenemos que aprender a convivir entre todos los modos y tenemos que suplir estas externalidades negativas de congestión, de contaminación, de seguridad y de movilidad de las mujeres a través de la normativa. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿el proyecto de ley que está en tramitación cumple o no cumple con estas exigencias? Por el tiempo, evidentemente, yo tuve que acotarlo bastante, por lo tanto me quedé con lo esencial. No vamos a alcanzar, me habría encantado haberlo revisado más en detalle, pero nos indicaron 10 minutos, así que quiero tratar de cumplir con eso. Entonces voy a ser muy breve y concisa. Experiencia de viaje del usuario del transporte, disponibilidad y calidad de servicio. Evidentemente, la ley contempla la creación de esta empresa de aplicación de transporte que busca contactar. Tendríamos que preguntarnos jurídicamente qué es contactar. ¿Cuál es la relación de contacto? ¿Hay una relación laboral? ¿No hay una relación laboral? No se dice nada. Después, en segundo lugar, y quizás esto es más importante también, el proyecto de ley no indica cuáles son los elementos de la esencia de los vehículos con los cuales se va a prestar el servicio. Sabemos que hay elementos en el derecho esenciales de la naturaleza o accidentales, y un proyecto de ley, y estoy clarísima en eso, no va a establecer necesariamente a lo mejor características como la cilindrada, el motor, porque cambia, porque la tecnología avanza y eso lo sabemos todos, pero sí debería contener los elementos esenciales, porque claramente debería existir una distinción y eso hoy día no está. En segundo lugar, si dijimos que había que regular por congestión, por contaminación, por seguridad, nos tendríamos que preguntar cuál es la herramienta que se le da al Ministerio para poder limitar la circulación de estos vehículos. Y la respuesta es que el proyecto de ley no la contempla. No hay ninguna herramienta. No digo a lo mejor para este gobierno, pero aquí se siente una ley que va a durar muchos gobiernos. ¿Qué pasa si el día de mañana duplicamos la cantidad de automóviles circulando por las ciudades? ¿Qué va a hacer el Ministerio? ¿Cómo va a limitarlo si no tiene la facultad? Legítimamente cada gobierno elegirá ejercerlo o no, pero no tiene la posibilidad de limitar esa facultad. Y esto está asociado además, lo puse ahí, pero lo voy a tratar ahora a continuación, en la lámina siguiente. Un breve comparado, reitero, me pasé una lámina. Primera pregunta, el transporte público de pasajeros, el transporte remunerado de pasajeros, hoy día puede ser objeto de una licitación pública. Se han licitado los taxis, se han licitado los buses. ¿Podrá licitarse el día de mañana la cantidad de cupos, la cantidad de vehículos que circulan en esta plataforma? No. La licitación que opera por contaminación, congestión y seguridad, que dijimos era la razón por la cual había que regular, no establece la ley, el proyecto de ley, no establece la posibilidad de licitarlo. Entonces yo voy a poder licitar los taxis, voy a poder licitar los buses para proteger la congestión, para proteger la contaminación, para proteger la seguridad, pero no voy a poder hacerlo respecto de estos servicios. Segundo, se establece la figura de los perímetros de exclusión en la ley también, en la ley 18.696, que era la lámina anterior, pero tampoco se establece en este proyecto de ley. Me quedo con la tercera. Congelamiento. El congelamiento de taxis hoy día está vigente. ¿Saben cuándo termina? El próximo año, ¿cierto? El 15 de noviembre del próximo año. ¿Qué va a pasar entonces? Porque si se aprueba la ley como está, si no hay proyección del día de mañana de que puedan establecerse cupos o congelamiento, entonces aquí hay una suerte de encubrimiento, digamos, de una apertura del congelamiento de taxi. Porque entonces, frente a la disyuntiva de hacer uno u otro, entonces a lo mejor yo ya no voy a necesitar el congelamiento de taxi. Y de nuevo, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener en la ciudad? En la ciudad, levantar el congelamiento.
Lo dejo planteado porque esto es ad porta, es ahora, no es en 5 años más. ¿Bien? Y ahí evidentemente también los senadores lo saben porque ellos mismos han promovido en iniciativas anteriores la prórroga del congelamiento. Entonces, ¿cómo justifico la prórroga si no establezco ninguna herramienta para controlar estas aplicaciones? Bien. Después, la ley, y aquí me quiero detener un segundo, condiciones de operación. ¿Qué es condiciones de operación? Hoy día las condiciones de operación están reguladas en el Decreto Supremo 212, artículo 1 bis, y se refiere, perdonen el tecnicismo, a un proceso posterior a una licitación. En este caso se levanta, porque ya lo ha hecho así un poco la normativa anterior, la idea de que a través de las condiciones de operaciones yo voy a poder regular esta plataforma. Esa es la única herramienta que contempla el proyecto de ley, pero no la contempla ni para licitar, ni para establecer perímetros de exclusión, ni en definitiva para limitar. La ley lo que dice, la propuesta del proyecto de ley, es que la establece para favorecer el acceso, calidad y cobertura, no para restringir, no para limitar. Y de esto se arrepintieron en Inglaterra. Cuando en Inglaterra, hace poco tiempo, abrieron el parque, después las autoridades inglesas nos dijeron a nosotros, no sabían qué hacer con la cantidad de vehículos que había, porque no tenían la atribución, no tenían la facultad. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Volver a venir al Congreso a pedir una ley flash para poder tener la facultad. Creemos que esa no es la forma regular, sobre todo un proyecto que venimos tramitando además del año 2016. ¿Bien? Y además hay una discusión jurídica súper potente. Se dice que esto se va a hacer por una resolución fundada. O sea, si yo fuera abogado de las plataformas tecnológicas, demando el mismo día. ¿Cómo el Ministerio va a establecer por una resolución fundada, sin haber existido ninguna facultad legal explícita de limitación y restricción, sin haber establecido la posibilidad de que un reglamento regulara esta materia, simplemente por una resolución? Es bastante dudosa, y esto yo lo he hablado con varios abogados, la constitucionalidad de esta norma, que no se va a ver a lo mejor cuando se dicte la ley, se va a ver cuando se aplique la ley. ¿Bien? Y ya terminando, reitero en ánimo del tiempo, terminé muy rápido, ¿ven? Esta era la última lámina. Habíamos dicho además que el transporte más eficiente para la ciudad era, y permítanme que lo coloque con rojo nuevamente, la movilidad de las mujeres también. Y el proyecto de ley, el primer proyecto, y el proyecto original contemplaba expresamente no solo la licencia profesional, sino también que se estableciera expresamente que había que comprobar que los conductores y conductoras, porque también pueden haber, no tuvieran antecedentes penales por delitos de connotación sexual y de otra naturaleza atendida a la gravedad. Eso hoy día lamentablemente no está en esta instancia, no está aquí en el Senado. Y por lo tanto debería ser repuesto, porque si hay algo que queremos proteger son la seguridad de las mujeres, de las niñas y también evidentemente de los hombres. Y cuando hablamos de seguridad de las mujeres es subir el estándar. Esto también le asegura a los hombres evidentemente un transporte más seguro. ¿Bien? Hay algo que también valoro, además de que evidentemente muchas de las normas son similares a las que contenía el proyecto original, que tiene que ver con que en su inicio este proyecto no contempló un seguro para pasajeros, seguro que sí hoy día fue incorporado y se está exigiendo. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Paola, ministra, quiero agradecerle a Paola Tapia su exposición clarificadora en muchos aspectos y, por supuesto, iluminó el debate en algunas materias que son clave para seguir adelante. Así que muchas gracias, Paola, por concurrir. ¿Alguna pregunta? Sí, señores senadores. Presidente. Senador García Huidobro. Muy buenos días. En primer lugar, Paola, agradecerle su exposición porque creo que fue muy necesaria escucharla, porque este proyecto originalmente parte cuando usted era ministra, o sea, un poquito antes. Y sin duda que no se le puso la premura ni el acelerador por todas las dudas que existen. Y por lo tanto, hay algunas consultas que yo le quiero hacer respecto al tema de la congestión. Porque este es un fenómeno mundial y por lo tanto, a medida que independientemente de las plataformas o sin plataformas, la congestión va a seguir
mientras no haya, va a seguir aumentando mientras no tengamos infraestructura. Y sobre todo no tengamos la infraestructura suficiente para el transporte público. En segundo, usted ve, por ejemplo, que estados americanos en ciertas horas tienen un viaje que se puede demorar media hora a una hora, se pueden demorar 4 a 5 horas. En la Rush Hour, por ejemplo. Entonces, creo que el tema de la congestión no lo vamos a poder abordar en este proyecto, que no tiene ninguna relación con él, porque en el fondo, de alguna manera, no lo aborda para nada. Lo que sí está tratando de regular la plataforma. Respecto de lo que usted plantea de los taxis, obviamente que está congelado hasta el próximo año. Y es una realidad. Y es muy complicado estar aprobando una ley cuando los vehículos de movilización menor están congelados. Creo que ahí hay y lo hemos planteado en esta comisión. Es decir, esto teóricamente significaría que se descongela el parque. ¿Y qué pasa si nosotros, que es muy probable que vamos a presentar un proyecto de ley para seguir con el congelamiento del parque? ¿Y qué va a ocurrir? Es decir, para unos, manga ancha, para otros, súper acotada, súper injusto. Y por lo tanto vamos a entrar en problemas, inclusive como lo planteó usted, de constitucionalidad. Ministra, ex ministra, agradecerle su visión porque creo, y les quiero decir, tuvimos un trabajo muy coordinado en la gestión que ella tuvo, en muchos temas, algunos que no pudimos seguir adelante, como el tema de las revisiones técnicas. No hemos podido seguir adelante en eso y me encantaría consultarle qué pasó, porque hay autos nuevos que es decir, perfectamente podrían estar un año más sin revisión técnica, porque tienen 10, 15, 20 mil kilómetros en una ciudad. Y eso también significa una aglomeración y mayor congestión en determinados lugares, etcétera. Y por otro lado, ministra, o exministra, decirle que nos encantaría seguir contando con su opinión en este proyecto, porque creo que va a crear conflictos y conflictos mayores, porque sin duda a lo más podrían llegar a un nuevo congelamiento de las plataformas y eso va a significar que se va a perforar de todas maneras quienes no cumplen con las normas que se estarían imponiendo. Entonces, creo que podríamos llegar a un escenario caótico y por lo tanto vamos a seguir escuchándolo, viendo las visiones de cada uno de ustedes, pero creo que su visión, ministra, yo la valoro profundamente porque creo que si hay alguien que conoce el transporte de usted. Muchas gracias. Por favor, senador Pizarro. Sí, para que pueda contestarla, si es que la estima pertinente. En su planteamiento, Paola, usted plantea que hay que trabajar mejor lo que implica el concepto de contacto, que es lo que hace la empresa de aplicación, ¿no es cierto?, de contactar al pasajero con el que opera, el conductor, propietario o administrador. Usted planteó que se requiere avanzar hacia una definición del contacto. Yo me imagino que eso está ligado fundamentalmente si va a existir una relación laboral, por un lado, que es un alegato que hemos escuchado con mucha fuerza los conductores, y por otro lado también respecto al tema de la definición de si estas aplicaciones son empresas o no de transporte. Son dos elementos que han cruzado todo el debate. A mí me gustaría que si pudiera profundizar un poco más en eso, o si es que en el proyecto anterior venía contemplado una definición al respecto, o una clarificación. Este proyecto no tiene nada respecto al tema laboral y una buena parte de las intervenciones que hemos escuchado tiene que ver con lo laboral. Y lo segundo es que usted plantea algo que es efectivo, los cambios tecnológicos en toda materia, pero en el mundo automotriz cada día son más rápidos y por lo tanto en el proyecto también está planteado como alternativa la posibilidad de establecer requisitos o algunas condiciones
para los vehículos que prestan el servicio. Por lo que entendí de su exposición, meterse en eso tal vez no sea lo más adecuado, porque las cosas van cambiando más rápido de lo que nosotros somos capaces de legislar. Entonces me gustaría si pudiera ahondar un poco en eso. Paola. Bueno, agradecer las palabras del senador García Huidobro. Efectivamente, nosotros trabajamos, y de ahí un poco la confusión, porque yo venía al Congreso bastante, incluso antes de ser ministra, digamos. A ver, concuerdo absolutamente que es esencial la infraestructura. O sea, en eso yo creo que hay una visión muy compartida, que me gustaría que fuera además compartida por todos los sectores, digamos, porque si nosotros pensamos en el transporte público de calidad, esta idea de darle un buen servicio a los usuarios, eso pasa por la rapidez. Y yo lo graficaba en el ejemplo de los 120 minutos de una persona que vive en La Pintana versus una persona que puede vivir en Las Condes o Providencia. Entonces, frente a esa situación, la infraestructura del transporte es vital la infraestructura también para las ciclovías, pero debemos hacer además ciclovías que conversen, y esto me lo entenderán muy bien también los taxistas que me acompañan hoy día, que están aquí presentes, digamos, lo que me acompañan, porque hay que ubicarlas bien, digamos, porque resulta que hay veces que también esas vías se generan atochamientos, se generan esquinas conflictivas, inseguridad de nuevo, volvemos al mismo tema. Entonces, la infraestructura pública tiene que tener esta visión transversal de buscar aunar criterios de seguridad, aunar criterios de integración de los modos de transporte, y en eso también creo que no existe sino consenso. Ahora, respecto en concreto a la congestión, yo quise hacer esta invitación de esta forma porque este proyecto sí tiene que ver con la congestión. O sea, esto no es tangencial al proyecto de ley, esto es de la esencia del proyecto de ley. Porque si el día de mañana, aprobado este proyecto de ley, se genera mayor congestión vehicular, yo reitero, el Ministerio dudosamente podrá ejercer alguna competencia para limitar esos vehículos. Y eso es lo que estamos regulando aquí. Estamos regulando vehículos, transporte, conductores. De modo tal de que esta es la oportunidad. Y, sinceramente, no la dejaría pasar. Porque ustedes además saben que la atribución se puede o no se puede ejercer técnicamente. Entonces discutamos después si existen las condiciones, los datos, la información para ejercerla. Pero no privemos al Ejecutivo de la posibilidad de ejercer esta facultad. Y no lo privemos para partir, el Ejecutivo tendría que quererlo y tendría que incorporarlo en el proyecto de ley, porque es facultad exclusiva del Presidente de la República poder establecer las atribuciones de los órganos públicos. Entonces, esa atribución debería quedar escrita a instancias del Ejecutivo para despejar cualquier duda, para despejar cualquier interrogante que pueda surgir el día de mañana a propósito de la constitucionalidad. Y ahí yo fui a la lámina en que efectivamente se establece el artículo 16 del proyecto de ley, en que dice: el Ministerio va a evaluar anualmente los estudios y va a ver fundadamente el número de conductores y vehículos que podrán operar en el registro, pero no dice en ninguna parte que lo va a limitar, que lo puede restringir. Entonces la pregunta es: ¿para qué lo va a estudiar? Si no va a poder hacer nada con esa información. No se establece un procedimiento, no se establece una reglamentación. Y ya en el año 2003, cuando se estudió la restricción vehicular, el Tribunal Constitucional dijo bien claro en su fallo que toda esta regulación tenía que estar contenida en la ley, que esto no era materia de reglamentación ni de resolución administrativa. Dijo que el criterio de proporcionalidad, la razonabilidad, tiene que estar en la ley. Entonces, de modo tal de si esto no está en la ley ahora, después no se va a poder ejercer por la vía administrativa. Y reitero, el Tribunal Constitucional ya lo dijo, y en materia de restricción. Por lo tanto, es lo mismo que estamos hablando acá hoy día. Y senador, o sea, es lo que tenemos que buscar, y usted lo captó muy bien, digamos, es este equilibrio entre que el usuario tenga alternativas, pero que estas alternativas sean consecuentes con las exigencias actuales que tienen los taxis. Y tanto en su momento nosotros como el gobierno actual ha usado el mismo concepto, que queremos igualar la cancha, ¿cierto? Pero no solo hay que decirlo, hay que hacerlo en el proyecto de ley. Y ahí es donde legítimamente se plantean estas observaciones. ¿Estoy igualando la cancha si voy a congelar los taxis y voy a dejar que cualquiera preste el servicio a través de plataforma? No. ¿Estoy igualando la cancha si el taxi lo puedo licitar, lo puedo regular a través de numerosas restricciones y limitaciones, y los otros vehículos? No. Entonces, esas son
el equilibrio que hay que buscar y que yo optimistamente pienso que se puede llegar a lograr. Y en materia de revisiones técnicas, efectivamente es un tema administrativo. En su momento lo estudiamos, yo pensé que lo había logrado ya ahora, pero bueno, no puedo sino volver yo estoy de acuerdo, digamos, creo que se genera un trámite administrativo, cuando son vehículos nuevos no es necesario, y ustedes mismos los taxistas lo saben, ir a una revisión técnica, eso se pudiera prorrogar, tiene que ver además con las nuevas revisiones técnicas que se practiquen, así que ahí también yo lo apoyo absolutamente en esa mención, digamos. Y respecto de lo que plantea el senador Pizarro, efectivamente yo puse hincapié en el concepto contacto porque ese concepto no está en ninguna norma de transporte y tampoco es un concepto jurídico, digamos. Entonces no permite solucionar de ningún punto de vista cuál es la naturaleza jurídica de la relación entre la empresa y los conductores, la empresa y los propietarios de vehículos y en definitiva entre la empresa y el pasajero, que es lo más preocupante. Entonces, me acuerdo que el diputado Leopoldo Pérez fue particularmente enfático porque esa fue la pregunta, porque originalmente el proyecto anterior tampoco lo establecía. Pero el diputado Leopoldo Pérez, que además también tiene una larga data en materia de transporte, nos presentó una indicación y finalmente nosotros la acogimos en que declaramos expresamente en el proyecto de ley que el responsable del servicio era la empresa que manejaba la aplicación. Y eso despeja las dudas para abajo, digamos. Y eso además permite generar una mayor claridad respecto a quién va a prestar el servicio. Eso no está en el proyecto de ley actual, como efectivamente tampoco está el tema laboral, que sí se había incorporado, pero a propósito de una indicación en el proyecto original, en el primero, en que se hacía una alusión básica, pero que no es menor, que es que eventualmente lo que se escribió, digamos, es que se apliquen las reglas generales. Y eso ya por lo menos da cuenta de un interés en dar cuenta de que en este caso sí existiría algún tipo de relación laboral y habría luego que probar, evidentemente, en el caso a caso si se cumple la exigencia del artículo 7º del Código del Trabajo, que es la subordinación y dependencia, dependiendo del horario de trabajo, dependiendo de las condiciones, de los suministros, etcétera, digamos. Entonces, eso sí estaba escrito en el proyecto original. No es un tema pacífico, lo sé, no es fácil de resolver, pero esa era la forma que se había establecido. Y solo para tener claridad, lo que yo indiqué respecto de los vehículos es que si bien es cierto, y ahí yo también los invito a mirar bien cómo está redactado el proyecto en materia reglamentaria, porque el Tribunal Constitucional también hizo muchas observaciones de las materias que son susceptibles de regular por reglamento. Y en varios acápites del proyecto no se está cumpliendo con esa estricta visión del Tribunal Constitucional. Pero en el caso puntual de los vehículos, lo que nosotros afirmábamos en el proyecto anterior era que se debía tratar de vehículos, podíamos ponerle el nombre que ustedes quieran, pero daba cuenta de una suerte de alta gama, de una mayor estándar, digamos, que de ese modo pudiera ir generando un puzzle que permitiera dar la alternativa a los usuarios, pero también buscar que fueran o se distinguieran más bien de los taxis que hoy día operan. De eso lo importante es que esté la esencia, no, reitero, no a lo mejor características muy finas, no si va a tener, bueno, hoy día todos tienen cierre centralizado y alza vidrio eléctrico, alguna vez lo discutíamos eso en los decretos reglamentarios, pero la esencia de la distinción tiene que estar en la ley, no la accidentabilidad del detalle fino, pero sí el concepto, cuál es el servicio que en definitiva van a prestar. ¿Es el mismo de los taxis? Y a lo mejor esa discusión también es legitimarla. Bueno, y si es el mismo de los taxis, entonces regulemos en una sola ley todo, digamos. Muy bien, Paola. Muy agradecido por su intervención. Yo reitero que estamos haciendo un paralelo con todas las propuestas de cada una de las personas que ha concurrido a esta comisión. Yo le pido también a Diego, que está acá, que sea particularmente minucioso en esta intervención para tener las propuestas sobre la mano y además si se puede contactar con Paola para poder revisar esas propuestas y tenerlas a la vista cuando estemos votando. Ahora corresponde su turno al gerente general de Automóvil Club de Chile, señor Alberto Lavanchi, que pueda exponer sobre su visión acerca del proyecto. Buenos días. Nosotros trajimos una propuesta que está asociada a los conductores que van a manejar o que hoy día ya manejan estas aplicaciones y nos queremos enfocar precisamente en ese aspecto
¿Por qué? Porque nosotros hoy día somos la escuela profesional más grande de Chile. Además tenemos hoy día un centro certificador de la conducción. Nosotros hemos formado durante el 2018 a más de 4.300 alumnos en los cursos profesionales de distintas categorías y a más de 12.000 alumnos en la obtención de su clase B o licencia B. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Básicamente que las plataformas de movilidad cuentan con más de 95.000 personas manejando mediante alguna aplicación en el país. Se estima que aproximadamente el 20% de esos conductores hoy tiene la licencia profesional y hoy un curso profesional A2, que es el curso de entrada para manejar taxis, dura aproximadamente 170 horas. La capacidad instalada en Chile hoy día es de aproximadamente 145 escuelas acreditadas según el Ministerio de Transporte en todo el país. Y nuestras estimaciones indican que capacitar a este universo de conductores que trabajan a través de aplicaciones tomaría varios años, ¿ya? Porque no hay capacidad en Chile para poder absorber esa cantidad de conductores. Y por otro lado, el tiempo disponible que tienen hoy día los choferes de estas aplicaciones para dejar sus trabajos convencionales y dedicarse un mes y medio a esta certificación podría tener algunos problemas. ¿Cuáles son los que nosotros identificamos como más relevantes? Básicamente los conductores de aplicaciones manejando de forma ilegal o solo con licencia B por no tener tiempo disponible de realizar su curso profesional. Obtención de licencias profesionales en el mercado informal. Como nosotros estamos muy cercanos a los conductores y a las plataformas de aplicación, ya nos han llegado comentarios acerca de que las licencias profesionales, antes de aprobada la ley, se están transando en el mercado informal a precios de 30.000 o 40.000 pesos. Eso ¿qué va a redundar? En una baja en la calidad de la formación de los profesionales. ¿Por qué? Porque va a haber una presión gigantesca por obtener cursos profesionales. Entonces, y como último efecto, va a haber abandono de la gente porque no va a poder dedicarle el tiempo a poder obtener su curso profesional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que si bien nos parece bien el curso profesional, creemos que tiene que haber un sistema alternativo de validación de las competencias de las personas que hoy día están trabajando en estas aplicaciones. ¿Y por qué? Porque el curso es solo un curso, es una licencia, pero no es una certificación de la competencia. Y como bien lo decía la exministra anteriormente, no es solo el tema de conducir, tiene que haber un tema de atención al cliente, de mecánica. Entonces, en eso es lo que queremos decirles. Y para eso lo que nosotros proponemos es un proceso de certificación de las competencias laborales que modifique lo que hoy día solo se habla a través de curso profesional. ¿Por qué? Porque de este universo de 95.000 conductores, tan solo entre el 5 y el 10% lo hacen full time. La mayoría son part time. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿quién va a dejar su empleo formal o regular por dedicarse un mes y medio a hacer un curso profesional? La respuesta que vamos a obtener es que la mayoría probablemente va a tratar de sacarlo de alguna forma alternativa. ¿Y eso qué va a hacer? Que anden con su licencia profesional, pero que la calidad del curso baje notablemente. Entonces, como ya sabemos, ya tenemos antecedentes de que ya se inventó el mercado negro de las licencias A, queremos prevenir esa situación. Entonces, lo que proponemos es un sistema de acreditación de los conductores que básicamente tenga dos etapas, una etapa teórica técnica y una etapa práctica, ¿ya? La teórica técnica debería durar alrededor de 2 a 3 horas y la etapa práctica debería durar 1 hora y debería ser realizada por expertos. Entonces, lo que sí ponemos es que para pasar por esta acreditación existan requisitos previos, básicamente una hoja de vida del conductor sin observaciones, licencia clase B anteriormente con al menos 5 años de antigüedad, y un examen psicotécnico, porque no solo son las habilidades que tienen que ver con la clase A, sino que llegar a más profundidad. En la etapa 2, básicamente, lo que proponemos es la evaluación práctica en terreno, de que se esté cumpliendo con lo que definimos como perfil, y una etapa 3 que básicamente concluya con si ese conductor está acreditado o no acreditado. Lo que nosotros proponemos es que esta acreditación tenga una vigencia anual, de medida de poder ir midiendo las competencias año a año de las personas que están trabajando en estas aplicaciones. Lo que nos pasa, si solo se ve con la licencia profesional, se va a sacar una vez y en el año 5 o 6 nadie va a estar midiendo las competencias de esos conductores. Entonces, queremos pasar un modelo de competencias. Básicamente acá trajimos un ejemplo, pero lo que creemos que
Todos los conductores acreditados tienen que portar una credencial que está acreditada y esto nosotros ya lo hemos desarrollado en el mundo privado. Esa credencial con ese conductor acreditado tiene un código QR y eso pertenece a un registro nacional en donde todos los conductores que han pasado por esta acreditación se pueden identificar fácil y rápidamente. Algunos aspectos técnicos que me interesa recalcar básicamente de lo que les he comentado. El perfil incluye servicio al cliente, en donde incorporamos variables relevantes como calidad de servicio, comunicación, resolución de conflictos, integración a personas con capacidades diferentes. Incluye habilidades de conducción, o sea, que esta es la parte central hoy día. Incluye conocimiento de la normativa, conducta y emocionalidad vial, eficiencia energética, relación con el medio ambiente, seguridad y mantenimiento. Y conocimientos técnicos, conocimientos de mecánica, conocimientos de funcionamiento del equipo y conceptos básicos aplicados a la conducción. Básicamente hoy día estamos basados en un sistema de licencia que creemos que va a ser poco aplicable por la cantidad de conductores que hay, lo que creemos que podría terminar en un mercado ilegal de licencia y que además no determina que la competencia se esté midiendo realmente en todos los aspectos relativos a la conducción, que no es solo saber manejar, sino que atención al cliente, conocimientos técnicos y otras habilidades. Esas son algunas de las empresas. Este sistema nosotros ya lo hemos probado en el mundo privado, se usa mucho en la minería para certificar las competencias de la gente que opera equipos mineros y creemos que es un sistema que podría funcionar bien en el mundo de las aplicaciones de transporte. Eso. Quiero agradecer también al señor Alfredo Lavanchi por esta exposición. Me parece interesante no solamente exigir justamente la licencia profesional, sino que además tener un procedimiento de validación de las competencias. Yo diría que es un tema que debiera incorporarse también dentro de las observaciones y que también pido que esté dentro de las propuestas que podamos analizar. ¿Alguno de los señores senadores quiere hacer alguna consulta? No. Agradecerle, muy interesante y por supuesto vamos a tenerla en consideración cuando llegue el momento de la discusión en particular. Contarle simplemente, usted me señaló que tenía ya un banco de validación de conductores validados en sus competencias. ¿Cuántos son de aquellos? ¿Cómo opera? Básicamente hoy día esto funciona mucho en el mundo privado, sobre todo en la minería, porque además de la licencia profesional que se exige, ellos lo que tienen hoy día es que nos contratan a nosotros para que nosotros podamos certificar en el día a día del conductor del equipo minero qué es lo que está haciendo y si tiene o no tiene las competencias. Entonces, nosotros hoy día tenemos un sistema en donde desarrollamos cada evaluación que tenemos y eso está en un banco de datos que hoy día es nuestro y cuando hay alguna fiscalización interna, esas empresas consultan en nuestro banco de datos y a través de ese código QR pueden ver si ese conductor está o no está acreditado. Senador Letelier. ¿Usted es partidario de que terminemos con las licencias profesionales? No soy partidario de terminar con las licencias profesionales, soy partidario de implementar un sistema que hoy día permita que las 95.000 personas o más que van a entrar a ser regulados por esta ley tengan alguna certificación o alguna acreditación que no sea ir a comprar el certificado de la licencia profesional. Lo voy a poner en otros términos. Yo soy siempre partidario del proceso de certificación de competencias laborales. Estuve en el debate original de las pocas instancias tripartitas que existen. Entonces, el valor de la certificación de competencias es un tema. Lo que usted está proponiendo es reemplazar la licencia profesional por un certificado de competencia. Sí. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Y yo mañana, una persona que esté manejando un Didi, un Uber, después se me sube a un camión o un bus con 45, con 60 pasajeros y no tengo cómo controlar aquello. Entonces, por eso le pregunto... Sí. Lo que pasa es que estos perfiles se desarrollan... Yo entiendo el concepto de perfiles, no es nada nuevo para mí. Lo que le quiero decir es, de hecho, no digo la intención,
No sé si la denuncia que tenemos que hacer es de quienes están vendiendo licencia en forma fraudulenta y meterlos presos, obvio. O pensar de que solo esto, que es gente que hace part-time, que no es gente que esté permanentemente siendo regador de una sequía, que no es permanentemente una persona que esté manejando maquinaria minera pesada, que es gente que está en trabajo permanente a quienes se certifica, que se haga esto para gente que está en una actividad temporal, no permanente y que puede, de hecho, por eso mi inquietud, ¿no? Sí, sí, sí. Senador García Huidobro. Gracias. Quería consultarle la situación de los en tratados internacionales. Las personas pueden conducir con la licencia de su respectivo país. La consulta mía es que ¿cómo usted homologa, cómo se puede homologar en Chile si es profesional o no es profesional esa licencia? ¿Para conductores extranjeros? Exactamente. Bueno, Yo también entendí de la exposición que la idea es aquellos que ya tienen licencia profesional tengan además la validación de competencia en los siguientes 5 años. Eso es para los efectos de evitar que haya un mercado negro de adquisición de licencias profesionales. Entonces, acá no estamos hablando de un reemplazo, estamos hablando de un adicional para los efectos de certificar que esa persona que tiene la licencia realmente tiene las competencias para tener justamente para poder conducir ese tipo de vehículos. ¿Eso es? No, lo que nosotros estamos proponiendo es que las personas con más de 5 años de experiencia con licencia B solo pasen por este proceso de acreditación. Sí. Ok. Bueno, nosotros hemos discutido dentro de la organización el tema de la homologación de licencias para extranjeros de distintas categorías, no solo en la clase profesional, sino que también en licencia B. Y hoy día y lo que creemos es que en vez de hacer otra licencia, lo que debería pasar esa gente es también por un proceso de acreditación en alguna institución para que poder validar que sus competencias profesionales de las obtenidas en su país son las que en Chile necesitamos. Entonces, en el tema extranjero, nuestra apuesta va a un proceso de acreditación de las competencias de conducir validadas en Chile. Senador García Huidobro. Sí, pero eso hoy día no se requiere porque, por ejemplo, un camión con patente extranjera, uno depende si es argentino o uruguayo. ¿Qué homologación? Es decir, no hay como tenemos tratado con algunos, con otros no hay tratado y eso funciona para los turistas, que es distinto. Sí. En ese caso, las exigencias serían distintas porque cada país tiene exigencias que no son las mismas que las que nos obligamos nosotros. Entonces, por ejemplo, un camionero argentino, ¿requiere licencia profesional o hay un solo tipo de licencia? ¿Tú hablas en Chile? Para poder conducir en Chile. Hoy día eso no está regulado en la ley. No veníamos preparados a discutir la materia de los camioneros argentinos, pero hoy día eso no está regulado. Nosotros nosotros hoy día como escuela solamente podemos atender acerca de lo que existe regulación. Entonces, lo que sí hemos revisado es que para las personas que tienen residencia en Chile y que hoy día están manejando con una licencia extranjera, sobre todo en el caso de la migración peruana, venezolana, es cómo acreditamos las competencias de esas personas que se quedan en el país. El tema de los vehículos que pasan en forma transitoria no lo hemos abordado. Ok, muchas gracias por su exposición. Ahora, sí. Senador García Huidobro, pídanos el oficio para poder acordar. Sí, si pudiéramos solicitar un oficio, me imagino a quien fiscaliza, que es Carabinero, respecto de la situación de las licencias que hoy día están utilizándose en el transporte de vehículos extranjeros o chilenos por parte de personas que son extranjeras.
y a la subsecretaría de Transporte, si le parece. Claro. ¿Le parece? Digamos la información. ¿Se acuerda? Ahora corresponde su turno a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, a su secretario general, señor Norberto Díaz, su asesor jurídico, Josué Vega Toro, y representante, señor Paulo Pino. Norberto. Muchas gracias, señor senador de mi región y vecino, además, y agradecer a los senadores que hoy día están presentes en la Comisión de Transporte por la atención que van a tener. Yo quisiera, en primer lugar, señalar que la expresión que va a tener la CUT en esta comisión está estrictamente vinculada a los aspectos laborales a los aspectos y los efectos laborales sobre este proyecto y no a aquellas normas que tienen que ver con la regulación del transporte público o la congestión vehicular, donde claramente hay especialistas, ministros, autoridades y técnicos que pueden expresar mucho mejor aquello, y también organizaciones sindicales tradicionales como son las organizaciones de taxis, que tienen en esta materia mayor experiencia que nosotros podemos tener. Pero sí tenemos la obligación de tener una opinión con respecto a lo que tienen que ver con los aspectos laborales y los derechos del trabajo que pudieran afectar o que, como consecuencia de la aprobación de este proyecto, pudieran tener un efecto sobre las personas que trabajan tanto en las plataformas digitales como también en los efectos secundarios que pudieran tener sobre los trabajadores de taxis colectivos y de taxis tradicionales en nuestro país. Antes de exponer sobre los aspectos relativos al trabajo, nosotros quisiéramos además señalar que no quisiéramos que este debate postergue otro gran debate que este Senado, probablemente no esta comisión, sino que el Senado de la República en su conjunto tiene que hacer, que es el debate que tenemos que hacer sobre la protección del empleo en Chile y sobre el costo de los salarios. Y en esta materia hacer referencia particularmente a la protección del empleo y al costo de los salarios, porque miles y miles de trabajadoras y trabajadores chilenos se han visto en la obligación de concurrir a trabajar a estas nuevas plataformas sindicales porque el salario que tienen no les alcanza o porque no existe en Chile suficiente empleo. Ya hemos visto que las tasas de cesantía en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana y en el país han alcanzado el 6,9% y en el caso de las mujeres han alcanzado casi los 8 puntos. Por tanto, nosotros también quisiéramos invitar al Senado de la República muy respetuosamente a que se abriera un debate sobre la protección del empleo en nuestro país y sobre el costo de la calidad, sobre el costo de la vida, pero además sobre los salarios. Los últimos estudios en nuestro país que ha acreditado la Fundación Sol dicen que 1 de cada 2 trabajadores chilenos reciben un ingreso que es inferior a los 480.000 pesos. Todos sabemos en esta sala que nadie vive con 480.000 pesos y que ninguna familia se sostiene con esto. Por tanto, si bien hoy día vamos a discutir sobre las plataformas digitales, sin lugar a dudas el tema del empleo y el tema de los salarios es un tema que está abriendo una herida profunda en nuestro país porque hay poco empleo, se han cerrado industrias y los salarios en Chile siguen siendo muy malos, como lo acreditan todos los estudios en esta materia. Al encontrarse, en opinión de la CUT, jerárquicamente el trabajador en una posición más débil, es menester, a nuestro parecer, que es una obligación y una necesidad no solo del derecho al trabajo como función, sino que una obligación moral y política de quienes legislan, la búsqueda de herramientas que puedan hacer frente a los nuevos escenarios laborales bajo la premisa o bajo el objeto esencial que busca el derecho al trabajo y que nosotros entendemos que también va a buscar el Parlamento, que es tutelar, proteger, cautelar los derechos de la parte más débil en cualquier relación laboral. Por tanto, nosotros entendemos que siendo el trabajador la parte más débil en cualquier relación laboral, sea frente a un empleador tradicional o frente a una plataforma digital, es obligación de las instituciones públicas ir a cautelar y adaptar las leyes en torno a proteger los derechos laborales. Respetar el derecho al trabajo, nosotros siempre lo hemos sabido, conlleva una serie de cargas, conlleva una serie de costos económicos. Alguien decía que la democracia costaba caro. También los derechos laborales cuestan caro. Cuesta caro la previsión, cuesta caro los seguros de vida, cuesta caro el transporte público, cuesta caro movilizarse, cuesta caro comprar alimentos. Por lo mismo, no es de extrañar la constante, a nuestro parecer, y perversa intención de sectores empresariales que buscan distintos medios para burlar las obligaciones que conlleva el derecho al trabajo, que conllevan las normas laborales.
habitualmente nosotros hemos visto distintos proyectos de ley que traen como contrabando la elusión de aquellas obligaciones que nacen de la relación laboral y que obliga que los trabajadores en Chile tengan derechos laborales. Cada día, y nosotros no lo vamos a negar, aparecen nuevas formas de trabajo cuyos contornos, cuyos límites se encuentran no necesariamente en lo que nosotros conocimos tradicionalmente como el derecho laboral. Y el caso más representativo de aquello es lo que se ha conocido como la economía Uber, como la economía de las plataformas digitales. Para la constitución del derecho al trabajo y de los derechos laborales en nuestra legislación y en la legislación latinoamericana y mundial siempre fueron esenciales, lo han sido hasta el día de hoy, la subordinación, la dependencia, la jornada laboral, el sueldo, el salario mínimo o el salario vital, como se le llama en otros lugares del mundo. Estas han sido las claves y las fórmulas más útiles que han encontrado los regímenes democráticos para regular las relaciones laborales y proteger los derechos de las personas. Hasta la fecha, en general, en nuestro país, la subordinación mantiene un rol que es muy preponderante en el derecho al trabajo, particularmente en el derecho al trabajo que se ha formado en nuestras escuelas de derecho y en este Parlamento, pero que en parte hoy día está siendo insuficiente, a nuestro parecer, para cubrir las nuevas formas de empleo, como es el caso del Uber. A nuestro parecer, y sin querer ofender a nadie, nuestro parecer es que el empresariado, muchas veces, escudado en una comilla pseudoautonomía, le va atribuyendo algunas virtudes a algunos trabajos vinculados a la independencia o a las plataformas digitales. Nosotros creemos que aquí lo que se busca muchas veces es mayor flexibilidad laboral en cuanto a horarios, en cuanto a tipos de servicio, en cuanto a la disposición de la jornada. Es una caricatura pretender que las organizaciones sindicales nos oponemos a la flexibilidad laboral. Los sindicatos y las organizaciones sindicales que negocian habitualmente en la minería, en el comercio, en la energía, en los servicios, no nos negamos a la flexibilidad laboral. Lo que nos negamos es que a la flexibilidad laboral sea sinónimo de desprotección de los derechos laborales. Puede existir en nuestra legislación toda la flexibilidad del mundo si los trabajadores tienen derecho a cautelar su derecho y se pueden negociar. Lo único que no se puede negociar, sin lugar a dudas, son los derechos fundamentales, pero en el resto, habiendo titularidad sindical, habiendo negociación colectiva, habiendo sindicatos, nos parece que la flexibilidad laboral va acorde a lo que cada sindicato o cada organización pretende hacer. Nosotros lo que condenamos es que se pretenda expulsar del derecho laboral a las nuevas formas como las plataformas digitales de nuestro ordenamiento jurídico, que tiene como principio cautelar a la persona más débil y regular las protecciones al trabajador. De estas nuevas formas de empleo modifican de manera sustancial la naturaleza del trabajo como lo hemos conocido, toda vez que instituciones como la jornada de trabajo, el salario mínimo y la seguridad social se han basado hasta ahora en la figura típica del trabajador sujeto a las directrices estrictas del empleador. Por lo mismo, si modificamos los contornos, los límites del sujeto que es objeto de la protección, que es el trabajador por parte del derecho al trabajo, entonces legítimamente surge la necesidad de que también ajustemos nuestras leyes laborales. Surge aquí la preocupación que un considerable número de empleados hoy día y de trabajadores se vean excluidos o privados de derechos laborales y sociales tradicionales como la jornada, como las vacaciones, como la previsión, como la salud, como los seguros de vida, como los seguros en el trabajo, como la seguridad social en general. La preocupación entonces para este Senado es cómo tutelar a quienes requieren amparo en un contexto planteado en la nueva economía digital o en la nueva economía de las plataformas digitales. Hay autores como Juan Ras, uruguayo, y Adrián Trodoli, español, que coinciden en que siguen existiendo en este tipo de plataformas expresiones de subordinación tradicional, siguen existiendo expresiones que son tradicionales en materia de subordinación con respecto a este tipo de trabajo. Así se puede apreciar que existe, por ejemplo, control de la actividad de Uber, del trabajador impartiendo directrices sobre la forma en que se ejecutan las tareas. Indican que es una distinta clase de subordinación, donde si bien no desaparecía la forma clásica, sí se ha transformado. Así, por ejemplo, todos hemos sido testigos cómo Uber ha delegado la evaluación en los clientes para asegurar de alguna manera un determinado estándar en la prestación de sus servicios, pero evaluación existe. Hoy el trabajo subordinado no es incompatible con algún grado de autonomía. En este sentido, el factor de lo ajeno y el desarrollo del trabajo al interior del ámbito de la organización de la empresa toma especial importancia cuando hay sindicatos, cuando hay titularidad sindical, que bajo este parámetro es posible establecer la liberalidad de un determinado trabajo. De nuevo,
toda la libertad del mundo cuando hay organización sindical, cuando hay derechos laborales y cuando hay cautela de esos derechos. Voy terminando. Existe una jurisprudencia en el mundo que ha puesto en duda tanto el modelo de negocio de una simple plataforma Uber respecto de las formas contractuales y civiles. Y permítanme, señores senadores, poner ejemplos vinculados a la Unión Europea y poner ejemplos vinculados a los hechos que han pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos se dictaminó que Uber no puede ser considerada solo una empresa tecnológica sin injerencia en la prestación de servicios de transporte de pasajeros. Uber se encuentra muy involucrado en el mercadeo de sus servicios, en la regulación y el monitoreo de las prestaciones, en la calificación y selección de sus conductores. Ahí donde gobierna el capitalismo, ahí donde gobierna el modelo capital tradicional, los norteamericanos han dicho que no es Uber solamente una empresa tecnológica que no tiene efectos sobre el transporte, sobre la congestión o sobre las personas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el año pasado, resolvió que Uber, si bien no ejerce una subordinación en la forma tradicional, sí efectúa un control indirecto a través de incentivos económicos y la evaluación descentralizada llevada a cabo por los propios pasajeros. Tercero, tribunal en Londres, en Inglaterra, donde 2 conductores denunciaron a Uber en sede judicial, sede laboral, por incumplimiento de obligaciones laborales como vacaciones y pagos por enfermedad. El fallo de los tribunales en Londres declaró que se trataba de verdaderos trabajadores y que le corresponden en consecuencia todos los derechos laborales, todos los derechos que la legislación laboral contempla. Si los modelos tradicionales del capitalismo han sido los norteamericanos y por otro lado ha sido Inglaterra, en ambos lugares no se reconoce a Uber solamente como una empresa de carácter tecnológico, sino que en ambos casos se reconoce la existencia de relación laboral y la existencia de derechos laborales. En esta materia, el Tribunal de Londres, ¿qué fijó? En octubre del 2016, los conductores ejercen sus funciones bajo una marca que no les es propia y que la publicidad de Uber se refiere a la misma empresa y no al supuesto servicio autónomo o independiente de sus trabajadores o socios. La completa imposibilidad de crecimiento de los operarios cuya única forma de ganar más dinero es trabajar más horas, sin poder cambiar la forma ni el valor de los servicios que prestan. C, que si bien es el conductor quien decide cuándo trabaja y cuándo no, debe, sin embargo, aceptar un mínimo de viajes y una determinada continuidad de servicio, ya que de lo contrario se arriesga a ser desactivado de la plataforma, es decir, a ser desvinculado, que en la práctica es ser despedido. Uber es la que fija los precios a pagar y la que también recibe las quejas de los conductores, imponiendo soluciones que estos se encuentran en la necesidad y obligación de aceptar, como por ejemplo el descuento de su retribución en el caso de que un cliente reclame que se optó por una ruta que es menos conveniente. Lo expresado por estas Cortes, Estados Unidos, Unión Europea y Gran Bretaña dan cuenta, comillas, de que la libertad con la que cuentan estos conductores no es tan clara como se promete falsamente en Uber, pues si bien el control no es efectuado en los términos tradicionales, dirección de mando, sí efectivamente existe otro tipo de controles. La subordinación se desprende en la posibilidad de ejercitarlo, ya sea sancionando al conductor por incumplimientos en la forma en que debe ejercer el servicio, incentivándolo mediante premios o beneficios, identificando al conductor con la marca Uber y no como un independiente, entre otros factores. Eso hace evidente que efectivamente existe dirección y existe subordinación. En este tipo de ideas creemos que, como se ha hecho con anterioridad en nuestro ordenamiento jurídico, tales son los casos de trabajo a tiempo parcial o los proyectos de teletrabajo recientemente aprobados por este Parlamento, en este último, donde especialmente se aminora también el concepto de subordinación de la forma clásica. Lo cierto es que el modelo de incorporación parcial cerrada como técnica legislativa para este Parlamento, entendido como regulación de tipos especiales de trabajo, parece ser una solución viable y sobre todo llena de pragmatismo para hacerse cargo de lo que realmente es importante, esto es, que es la evidente precariedad y desequilibrio de las partes entre la plataforma digital Uber y los, comillas, socios o trabajadores que se adscriben a estas plataformas sindicales, donde la parte precaria siempre es el trabajador. Tal y como se ha hecho en los casos citados, donde más allá de la aplicación absoluta de los principios clásicos de subordinación o jornada, su esencia e interés de protección del legislador debe provenir
debe provenir del objeto sujeto del derecho del trabajo, que no es otro que el trabajador, por tanto, tutelar a la parte más débil, situación que no puede ser ajena a este proyecto, aun cuando debería ser tratado también, a nuestro parecer, en la Comisión de Trabajo del Senado con la debida escucha a todas las organizaciones de estas plataformas. Finalmente, nosotros quisiéramos, como Central Unitaria de Trabajadores, hacer nuestras las propuestas de los trabajadores agrupados a lo largo de todo el país en ACUA Chile, que es la Asociación Gremial de Trabajadores de Conductores Unidos en Plataformas Digitales y las diversas organizaciones de aplicaciones existentes en el país. Por tanto, nosotros en primer lugar quisiéramos solicitar a los senadores de la Comisión de Transporte lo siguiente: establecer el establecimiento a propuesta de las organizaciones de ellos, el establecimiento de una tarifa, comillas, sustentable o tarifa piso que permita desarrollar la actividad cubriendo los costos de los conductores. Nosotros rechazamos la propuesta del Gobierno incorporada en el proyecto de ley sobre modernización laboral en orden a establecer que los trabajadores de aplicaciones no son trabajadores de acuerdo a las normas legales. A nosotros nos parece curioso, nos parece osado, nos parece adelantado que, si bien no es parte de este proyecto, sí está incorporado en el proyecto de modernización laboral anunciado por el Gobierno el 2 de mayo, que el Gobierno actual pretenda dar por zanjado tajantemente un debate que ni siquiera ha sido resuelto por el resto del mundo, que no ha sido resuelto en la reciente conferencia de la OIT que termina el día de mañana y que no ha sido resuelto ni por la Unión Europea ni por los norteamericanos, que es osadamente señalar que en las plataformas digitales no existe relación laboral y no son trabajadores. Creemos que este proyecto de ley requiere ser conocido por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado para que aborde los aspectos estrictamente laborales de esta materia. Creemos que debe existir una limitación en el parque de vehículos que entran a trabajar en las plataformas. Nos parece una tremenda preocupación lo que nos señalan nuestros compañeros de las organizaciones de taxis, que no se contemple seguros para pasajeros o boletas de garantía para proteger a los trabajadores que trabajan en estas plataformas. Y es menester también nuestra convicción que el impuesto que deben pagar los conductores de las plataformas sea pago previsional mensual como sobre la renta presunta, que es la manera como tributan hoy los trabajadores que en taxis tradicionales. Muchas gracias por poder escuchar las opiniones nuestras. Muchas gracias, Alberto Díaz. Agradecerle. Me atrevo a hacerle una consulta que dice relación si la CUT tiene una propuesta o es conteste de que se necesita probablemente un nuevo capítulo o título en el Código de Trabajo para regular este tipo de trabajadores, que son también la situación de los trabajadores que trabajan vehículos ajenos en general. No sé si ustedes lo han abordado en algún momento, pero es de los temas, porque buena parte de la presentación tiene que ver con el tipo de relación laboral que hay. Si no la tienen, sería de interés poder contar con una opinión sobre la materia. Por cuanto la mayor dificultad que hay, y lo entendemos así, es romper con el concepto tradicional de jornada. Más que de la subordinación y dependencia, generar un mecanismo de un tipo de contrato sin jornada específica. Pero sería de interés poder profundizar en eso. Sí, perdón. También nosotros contarles que presentamos con el senador Guillé un proyecto de ley justamente para regular el vínculo y la relación contractual entre los trabajadores de aplicaciones en general y los trabajadores con las respectivas aplicaciones, empresas. Entonces, decirle que eso está en un proyecto que se presentó, lo presentó también, lo firmó el senador Bianchi, entre otros, y por tanto esperamos que eso tenga su espacio. Uno de los temas que se ha planteado y ha sido cuestión de los últimos debates es si ese tema también debería estar incorporado acá. También ha salido a relucir otro tema, que dice relación con la relación entre el dueño del vehículo de taxi o taxi colectivo con el conductor, que también hay un tema que hizo relación con una relación que tampoco ha tenido una regulación mayor y donde de alguna manera desde los ministerios se ha mirado para el lado. También es un tema, entonces, saber si ustedes tienen una propuesta respecto de los dos temas. Uno,
la relación contractual y laboral de los trabajadores, los conductores con las respectivas empresas de aplicaciones, y segunda, con los dueños de los taxis o taxis colectivos con sus conductores. Que ha habido, no hay una propuesta en particular. En materias específicas, lo que tradicionalmente hace la CUT es escuchar a sus organizaciones afiliadas, como no, y adscribir a esos modelos. Lo que sí nos parece interesante que si hay una propuesta en el Senado, que esa propuesta sea estudiada y no pretender inventar la rueda, porque no creo que nosotros en este Parlamento tengamos que buscar amigos o enemigos. Creo que todos estamos procurando ayudar en este debate. Felicito al Senado además por este acto democrático de llamar a tantos dirigentes, escucharlo acá. Por tanto, me comprometo a hacer llegar las minutas que existen en la CUT y conocer la propuesta que han hecho los senadores Bianchi, Chaguán y Guillé al respecto, de forma tal de no pretender inventar la rueda. Sí, reiterar, sí, nuestra preocupación con respecto al proyecto de modernización laboral, que hace referencia a este punto y nos parece que es osado y creo que sería un buen gesto de parte del Gobierno esa materia donde señala que no existe relación laboral en las plataformas digitales, lo saque del debate, porque es un debate que todavía no se resuelve en el resto del mundo y no creo que sea sano que pretendamos resolvernos nosotros desde acá, siendo tan evidente de que no solo Uber, sino que otras plataformas digitales y otras nuevas formas de empleo van a haber. Pero reitero lo que hemos dicho a lo largo de nuestra exposición, que si algo persigue el derecho del trabajo, y por tanto nosotros creemos algo persigue el Senado, es proteger a la parte más débil, y la parte más débil sigue siendo el trabajador. Eso, muchas gracias. Gracias, Alberto. A continuación, el gerente de operaciones de Hora Taxi, Juan Carlos Castro. ¿Está presente? Cuenta con 10 minutos. Aló. Buenos días. Un saludo a los honorables senadores y a los presentes. Yo represento una empresa de tecnología aplicaciones, pero curiosamente nosotros queremos exponer algo que nos parece bastante extraño. Nosotros podemos decir que para operar como empresa de aplicación no requeríamos ni una ley, ni esta ni la, porque el mercado de transporte de pasajeros remunerado en Chile estaba absolutamente bien regulado. Yo creo que el sentido de hacer una ley es para las empresas que decidieron no respetar el marco legal vigente. Nosotros como empresa somos pioneros en Latinoamérica en aplicaciones de taxi. Partimos el año 2010, pero a diferencia de estas empresas que irrumpieron en el mercado, nosotros siempre fuimos respetuosos de la ley vigente en el país que trabajamos. Nosotros entendemos que en Chile los vehículos y los conductores que están habilitados para dar este servicio están perfectamente regulados en la ley. Por lo tanto, nuestro servicio tecnológico se lo brindamos a esa persona. Lo que nosotros vemos en esto es que este proyecto de ley en realidad se genera porque el poder económico se sintió con el derecho de traspasar los límites que la sociedad democráticamente se dio. Entonces, por eso es que de alguna forma esta ley tiende a ser sospechosa desde el punto de vista ciudadano, porque en el fondo es blanquear las operaciones fuera de norma de empresas que decidieron no respetar la ley. Nosotros tenemos la experiencia, partimos a fin del año 2016, reclutando prácticamente 5.000 taxis a nivel nacional, desde Iquique hasta Coyhaique, y lo cual ha sido, en términos económicos, un fracaso. Porque competimos en un mercado en que un actor o varios actores decidieron no respetar la normativa, lo que les genera unas ventajas competitivas que para nosotros son insuperables. Nosotros no fijamos tarifas, nosotros nos fijamos, incluso les puedo comentar, nosotros somos gratuitos en este momento para los taxis, no cobramos nada. Pero no tenemos ninguna posibilidad de competir con un actor que presenta todas estas ventajas que, como digo, son insuperables. Nosotros hemos estado esperando, de hecho eso provocó que nosotros como empresa tengamos en este momento una demanda en el Tribunal de Libre Competencia contra la empresa Uber por ser el dominante, digamos, y todas las empresas que efectivamente compiten deslealmente en este mercado. Nosotros no somos defensores del taxi, nosotros somos defensores de la ley. Y pareciera ser que nosotros si debemos de pedir algo a la ley es que pedir algo absurdo,
que hay una ley que obliga a respetar la ley, digamos. Pero lo que es absurdo, obviamente. Claro, se nos dice que esto es una realidad, a nosotros nos parece curioso. Yo personalmente en el centro de Santiago veo frecuentemente vehículos de inspección del Ministerio de Transporte pasando multas y retirando vehículos, ya sea del aeropuerto de las calles de Santiago, efectivamente porque se produce esto. Lo que nos parece extraño es que se actúa contra el pequeño, digamos, el tipo que anda en la calle, pero esta empresa incluso visita las instituciones de la República como grandes emprendedores, como empresas serias, digamos. Curioso, digamos, porque suplantan a la autoridad, porque nosotros entendemos que aquí la autoridad competente para autorizar a realizar, ya sea a un conductor a un vehículo, es el Ministerio de Transporte. Pero resulta que estas empresas autorizan a gente a salir a hacer transporte y les dicen que además si son sorprendidos les pagan la multa, digamos. Entonces pareciera ser que la forma de ingresar a este negocio era haber llegado con una gran cantidad de dólares y pagarle las multas a medio mundo y burlar la ley. Cosa que no es nuestro caso, digamos, obviamente. A nosotros nos preocupa la ley porque en el fondo también, de alguna manera, se piensan las aplicaciones en empresas como Uber, Cabify o Bit en este caso. Y no se piensan en empresas como nosotros, digamos, porque el senador Pizarro recién hizo una mención al respecto a lo que era el contacto y lo que hacían esta empresa. Nosotros efectivamente intermediamos entre oferta y demanda y eso tiene un costo, que es un costo de muy bajo valor, digamos. Es como las empresas telefónicas. Cuando yo pedía un auto por radiotaxi, ocupaba una tecnología que era un teléfono, digamos, para pedir. Y la empresa tecnológica no era taxista, digamos. No se apoderó del mercado por el hecho de usar el teléfono, digamos. Ni Movistar ni Claro son dueños de las empresas de radiotaxi o estén cobrando un porcentaje por cada taxi que se llama porque se pida por teléfono. Las aplicaciones no es más que el desarrollo superior de la misma tecnología de pedido que distinta de pedirla en la calle, pedirla por otro medio. De hecho, los decretos anteriores establecen de que el caso del radiotaxi no dice expresamente que sea por teléfono, dice pedir un móvil por otros medios. Y otros medios es una aplicación igual, digamos. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros intermediamos en el contacto y me parece interesante la consulta que hizo el senador Pizarro, porque efectivamente nosotros ofrecemos el contacto, cruzamos oferta con demanda. Cruzamos a una persona que busca un vehículo con un móvil autorizado, pero no fijamos precio, no definimos nada, no nos atenemos, de hecho nuestro algoritmo de cálculo que tiene la aplicación, el algoritmo está basado en la fórmula que el Ministerio define como tarifa, digamos. Ni siquiera nosotros imponemos nada, digamos. Por lo tanto, yo creo que la ley debiera contemplar, en el caso de las aplicaciones, que habemos aplicaciones, no solamente nosotros, sino que en Latinoamérica existen otras empresas como la nuestra, empresas emergentes, que tenemos la tecnología, pero que no nos interesa entrar al mercado del transporte, somos intermediadores de oferta y demanda. Entonces, la ley al parecer nos va a meter en un saco a nosotros cuando nosotros no queremos fijar tarifas. Nosotros no tenemos ninguna intención de llevarnos un porcentaje de las carreras, por ejemplo, ni definir de dónde, ni de cuándo. Nosotros lo que queremos hacer es ofrecer este servicio tecnológico a los vehículos y conductores que la ley contempla que lo pueden hacer contra personas que demandan este servicio. Le ofrecemos a cambio rapidez, la información que todo el mundo ha valorado. Podemos hacer todos los filtros, de hecho lo hacemos. Nosotros, cada conductor de taxi que se conecta a nuestra aplicación, lo pasamos por todos los filtros. O sea, le pedimos primero la patente, verificamos en la plataforma que el Ministerio de Transporte tiene para validar un vehículo, verificamos que efectivamente los datos que nos envían, le pedimos la copia del padrón, la cartola, todos los papeles que la ley establece, y recién en ese momento validamos a un conductor para que pueda trabajar Y la información está absolutamente disponible incluso para el público. Por ejemplo, si llegara la situación que un pasajero se quejara de un servicio que se dio, que no tenemos ningún problema en entregar la información en forma inmediata, ¿no? ¿Por qué la debemos esconder? Si nosotros solamente lo que hacemos estamos intermediando entre oferta y demanda. Obviamente, nosotros hemos participado en las distintas comisiones, incluso la del gobierno anterior, la que pasó por la Cámara de Diputados y ahora en esta, y no quisiéramos quedarnos con la sensación que esta ley, que en el fondo busca
incorporar tecnología beneficiosa, que todo el mundo sabe que es beneficiosa, no sé, una ley que aparentemente lo que hace es blanquear las operaciones de grandes empresas que decidieron no respetar la ley. Si va a incorporarse tecnología, deberá generarse competencia. Esto llega a ser absurdo, digamos, hablo con cualquier conductor, cuando se sienten que les llevan el 30 al 40% de lo que ingresan de una carrera, cuando todos sabemos lo que estamos en tecnología, que los costos de eso son absolutamente inferiores, digamos. O sea, yo digo, no sé, cobrar 50 pesos debe costar el contacto y con eso, digamos, con suerte. Por lo tanto, se ha producido una distorsión tremenda en el mercado, una distorsión de los conceptos, además, digamos. Yo lo que vengo a pedir a esta comisión es que se considere de que las aplicaciones no son las que la publicidad las conoce, también somos nosotros. Y nosotros no tenemos ninguna intención de modificar ni doblarle la mano al ministerio ni a los gobiernos. Nosotros queremos respetar la ley. Por lo tanto, pedimos que se piense, digamos, de que este modelo, cuando se regulen las aplicaciones y todas estas restricciones que tiene, no sé, de boletas de garantía, ¿para qué? Si nosotros nosotros no nos vamos a poner a ofrecer lo que la ley no contempla, digamos. Nosotros somos exactamente lo que hace Movistar con un radiotaxi. Prestamos la tecnología para que una persona sea capaz de conectarse con el que lo ofrece. La diferencia es que lo hacemos georreferenciado y entregamos una información mucho más valiosa que la que podría entregar un teléfono. Bueno, dicho eso, nosotros estamos a la espera de que en este momento nuestros asociados, que han sufrido una gran frustración, nosotros como empresa una gran frustración también, porque nosotros apostamos en Chile. Chile tiene el prestigio en Latinoamérica de ser un país absolutamente respetuoso, bien normado, digamos, y por diversas razones hemos pasado estos años y no ha ocurrido nada, digamos, ocasionando enormes pérdidas nuestra como empresa. Y lo que nos optó por hacer esta demanda en el Tribunal de Libre Competencia, digamos. Pero esperaríamos que la autoridad efectivamente haga cumplir la ley. Nos parece que es absolutamente insuficiente andar persiguiendo autos en la calle que andan cumpliendo cuando las empresas hacen publicidad, suplantan la autoridad y no se les dice nada, digamos. O sea, se los trata como emprendedores. Aquí no inventaron nada, la tecnología ni siquiera la inventaron ellos. Nosotros somos muy anteriores a Latinoamérica. Lo que aquí se inventó fue un modelo de negocios que se atrevió a desafiar las autoridades locales, porque se dieron cuenta de que era más barato pagar las multas, digamos. Yo también pido que la ley, hemos visto el historial de estas empresas que efectivamente han decidido pagar las multas porque es más barato pagarlas y es rentable, digamos. O sea, no cumplo la ley, pero cuando te pille te pago, digamos. Pienso que este historial hace de que yo no sé si la ley, estas empresas la van a respetar. Por lo tanto, pediría de que las sanciones que contemplen sean realmente disuasivas respecto a que el país funcione dentro de la norma. Eso sería todo. Muy gentil, muchas gracias. Buen punto planteado. Si me permite, porque estamos justo sobre la hora y es la última exposición para cerrar el debate y la idea es ver la posibilidad de convocar a votar. Pero yo quiero agradecer primero al senador Bianchi, que por especial petición del senador ha estado presente el director de la agrupación de conductores de aplicaciones de Magallanes, a GECOP, que hoy día está presente, Jaime Uribe. Entonces sería interesante poder escucharlo y agradecer al senador Bianchi que nos pidió especialmente poder invitarlo. Sí, senador Letelier. Quería preguntarle a nuestro amigo de Hola Taxi, ¿cuál es el modelo de negocio? Sí. ¿Aló? Nosotros somos una empresa de tecnología y hacemos lo que efectivamente estas empresas dicen que hacen, pero nosotros sí lo hacemos. Nosotros intermediamos entre oferta y demanda entregando un contacto entre un vehículo legalmente autorizado para realizar transporte con una persona que lo necesita. Sí, y esa parte la entiendo. ¿Cuál es el negocio? ¿Usted a quién le cobra? Perdón. El taxista nos paga a nosotros por ese servicio. ¿Un canon mensual habitualmente? No, un valor unitario fijo valor por carrera. unitario por contacto. Claro. No es porcentual, digamos, tiene un costo fijo, ya sea una carrera de 15.000, 20.000 o una carrera de 1.200. En este momento somos gratuitos. Se estableció en algún momento que íbamos a cobrar 150 pesos, nunca lo hemos podido hacer porque
el sistema no ha podido operar, digamos. O sea, los taxistas se incorporan, pero no hay demanda, porque la demanda se la captó, estas empresas se llevaron, digamos, y la sociedad de alguna forma validó este sistema como válido, digamos. El taxi no puede competir con las aplicaciones ilegales. Por favor, don Jaime Uribe, ¿el senador Bianchi quería pedir la palabra antes de eso? Y agradecer nuevamente a la insistencia del senador Bianchi para que pudiera estar presente también la agrupación de conductores de aplicaciones de Magallanes. Me falta... Jaime. Falta el control. Bien, mientras llega el control, saludarlo... Perdón, pido que acordemos la prórroga por 10 minutos, si le parece, la sesión. ¿Se acuerda? Bien, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludarlo, especialmente a usted, ¿cierto?, a los honorables senadores que nos acompañan, a los colegas de otros conductores, otras asociaciones que nos acompañan hoy día, funcionarios públicos, taxi, la CUT, ¿cierto?, principalmente a las personas que nos acompañan a través de los medios digitales, de la televisión del Senado, pero también a nuestros colegas y compañeros que están atentos a lo que está pasando hoy día en el Senado. Saludarlos especialmente a nuestro senador, Carlos Bianchi, ¿cierto?, que gracias a él hoy día estamos aquí presentes en forma especial. Agradecido de ello, buenos días. Mi nombre es Jaime Gonzalo Uribe y soy primer director de la agrupación de conductores de aplicaciones de Magallanes, constituida recientemente, ¿cierto? Y traemos nosotros la visión de lo que está pasando en una región bastante especial dentro de Chile. Nosotros entendemos de que esta relación usuario-conductor, ¿cierto?, está establecida en la norma, y aquí el señor de Ola Taxi ha explicado con mucha certeza, ¿cierto?, que la intermediación de la aplicación entre el usuario y el conductor, entre la persona que necesita el transporte, ¿cierto?, y la persona que puede proveer ese servicio, está normada por una aplicación y que además es bastante, por no decirlo de forma sencilla, controladora del sistema, ¿ya? Esta ley, este proyecto de ley adolece de una deficiencia que nosotros creemos que no fue considerada en la primera instancia de la tramitación constitucional, donde se invitaron a actores a conocer, ¿cierto?, cómo funcionaba el sistema, pero no se nos invitó a nosotros, no se nos invitó a los conductores. Por lo tanto, creemos que el nuevo proyecto de ley hoy día recoge solamente las opiniones, ¿cierto?, de los usuarios, que todos sabemos que es virtuosa desde el punto de vista de la eficiencia, ¿cierto?, la conexión que se da entre la necesidad y la satisfacción de esta necesidad, las aplicaciones, los actuales taxistas, ¿cierto?, pero no se consideró a los conductores que hoy día están trabajando. Y en función de eso, hoy día creemos que existe una falencia y agradecemos también esta instancia para poder nosotros presentar nuestras inquietudes. Por lo tanto, es necesario preguntarse qué son las aplicaciones. Desde el punto de vista de nosotros, no existe nada nuevo a lo que ya estaba regulado. El transporte público y el transporte privado ya estaba considerado en los decretos 212 y número 80. Por lo tanto, lo que está pasando hoy día es que estas aplicaciones, que por un lado fueron virtuosas desde el punto de vista del usuario, pero también de los conductores, porque hoy día existen cerca de 120 mil, ¿cierto?, conductores a nivel país que trabajan y que se desarrollan y que adquieren recursos económicos a través de este sistema, se ven en el mediano plazo mermadas sus rentabilidades. Avanza, sí. Bueno, los conductores hoy día están en una situación bastante vulnerable porque las aplicaciones hoy día controlan el mercado. Y su modelo de negocio se basa en una satisfacción del cliente. Por cierto que el cliente recibe las virtudes, ¿cierto?, de toda la información que recibe en el teléfono, pero nosotros no tenemos ningún espacio donde nosotros podemos reclamar respecto a lo que está sucediendo. Hoy día, cuando en el mediano plazo, cuando uno entra al sistema, recibe altos ingresos, ¿cierto?, y se nos muestra a nosotros como socios. De hecho, ahí hay una presentación donde Uber publicita
búsqueda de nuevos socios, nos invita a ser socios, nos invita a ser parte de este ciclo. Y en una primera etapa, si bien es cierto, recibimos buenos ingresos, en una etapa posterior esos ingresos se van mermando porque pasamos de recibir el 75% del precio final o el 80% del precio final que paga el consumidor, ¿cierto? En un mediano plazo pasamos a recibir solamente el 45% de ese precio. Entonces, el modelo de negocio que hoy día tienen las aplicaciones buscan, por un lado, fortalecer, ¿cierto?, un buen servicio, pero también, por otro lado, buscan hacer un recambio rápido de los conductores. Porque obviamente en el largo plazo ningún conductor va a poder permitir, ¿cierto?, mantener esos costos operativos vigentes. Entonces, por un lado, nosotros entramos con grandes expectativas, pero en el mediano plazo, vamos viendo que tenemos que cambiar neumáticos, vamos viendo que tenemos que comprar combustible, que tenemos que pagar altas tasas de permisos de circulación, ¿cierto? Y en ninguna parte nosotros vemos que se equipara la cancha, ¿ya? Bueno, eso significa que la competencia de las aplicaciones por captar mercado finalmente las terminan asumiendo los mismos conductores, ¿ya? Por lo tanto, nosotros creemos que ese modelo de negocio implica renovación del parque automotriz, ¿ya? Aquí hay, por favor, avanzar. Aquí hay algunos resultados, ¿cierto?, de cómo uno puede apreciar cuando comienza en el mediano y el avance en el mediano plazo. Uno parte ganando por hora entre 7.000 y 7.500 y 10.000 pesos. Y después de un tiempo eso baja 50% de una vez. Esos precios nos permiten mantener un costo operativo en el largo plazo. Por lo tanto, el modelo económico que ellos estipulan es el recambio. Avanzar, por favor. Avanzar. Bueno, aquí le vamos a dejar solamente la imagen, ¿cierto?, para que ustedes mantengan ahí una visión de cuáles son los costos operativos que diariamente tienen que asumir los consumidores. Y aquí, avanzar, por favor, una tabla, ¿cierto?, de costos también asociados en forma diaria, semanal y mensual. Avanzo, sí. Aquí, sin el ánimo de rivalizar, ¿cierto?, ni perjudicar a nadie, porque nosotros entendemos que no somos enemigos ni de los taxis ni de los taxis colectivos, sino que somos conductores de aplicaciones que en algún momento vimos una oportunidad de poder desenvolvernos dentro de la ciudad, haciendo alusión de que las aplicaciones daban respuesta a una necesidad que era latente, ¿cierto? Y por eso hemos llegado a la suma de 100.000 conductores en aplicaciones. Ahí se nota claramente la debilidad que tiene la propuesta hoy día, ¿cierto? En ningún caso existe un equilibrio y nosotros proponemos que la nueva propuesta del gobierno, nuevo proyecto de ley debe considerar como base las leyes que ya están funcionando. Vamos a ver. Es importante también destacar que somos parte de la Confederación de Aplicaciones, ¿cierto? Es señalar que estamos organizados. Hoy día funcionamos a nivel nacional y fuimos parte del apagón mundial. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque este no es un fenómeno nacional, es un fenómeno mundial. Y hoy día tenemos la oportunidad de poder hacernos cargo de eso. Ustedes, honorables senadores, tienen la oportunidad, ¿cierto?, de ser precursores de solucionar estos problemas. Finalmente, hacerle un resumen, ¿cierto?, de lo que a nosotros nos gustaría como Asociación Gremial de Punta Arenas que consideraran en el próximo proyecto de ley. Bueno, decir que somos también sujetos de derechos, ¿cierto?, ante la ley, y por tanto el bienestar propio de nosotros, de nuestro trabajo y de nuestra familia debe estar considerado en el espíritu de la ley. También queremos solicitarle, ¿cierto?, que se le obligue, que esta ley considere la obligatoriedad de las aplicaciones a ser responsable económicamente con los conductores, porque finalmente son los conductores quienes asumen el costo operativo del negocio. Ellos siempre van a ganar un porcentaje, más o menos, pero van a ganar un porcentaje. Y como dijo acá el gerente de Aula Taxi, los costos operacionales que tienen las aplicaciones son muy bajos, ¿ya? También solicitamos modificar el inciso C, la letra C del artículo 5, ¿cierto?, donde se debe incluir un estimado de costo adicional por tiempo de traslado, porque no vale lo mismo trasladarse desde un punto a otro a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 3 de la tarde. Siempre las ciudades tienen sus puntualidades, ¿cierto? Por ejemplo, en Santiago a las 7 de la tarde hay alto tráfico, por lo tanto los costos de traslado son más altos.
Por lo tanto, también le pedimos, ¿cierto?, que no solo las tarifas consideren siempre no solo las distancias, sino los tiempos. ¿Ya? También les pedimos que consideren, por favor, la guerra de low cost, porque ya se está dando hoy día la incorporación de nuevas aplicaciones, ¿cierto?, donde finalmente quienes van a asumir los costos son los conductores, ¿cierto? Y le pedimos que, por favor, regule esta competencia, no solo sea por precio, sino que sea regulado con una tarifa mínima, ¿cierto?, establecida con un costo operacional más un margen, porque obviamente nosotros queremos ganar. Y finalmente incluir, ¿cierto?, un artículo número 17 donde se establezca una tarificación sustentable para el sistema. ¿Ya? La regulación, también es importante que consideren la regulación de nuevos conductores. Nosotros estamos de acuerdo con que los conductores deben ser de carácter profesional y hoy día nosotros nos estamos preparando para que cuando comience la ley, todos nuestros asociados, todas las personas que estén vinculados a nosotros, el día de mañana sean conductores profesionales y cumplan con la norma que hoy día está vigente. ¿Ya? Y finalmente obligar a las aplicaciones a negociar con las asociaciones gremiales tarifas que permitan que este círculo virtuoso, que hoy día es un círculo virtuoso solo para el consumidor y para las aplicaciones también se traslade también a los conductores. Finalmente, honorable, agradecerle el tiempo. Don Carlos, muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos y cada uno de los expositores. Con esto hemos concluido el debate. Estamos completamente fuera de horario porque ya nos extendimos de 15 minutos después de la hora de la sesión y los senadores tenemos otras comisiones que tenemos que ir a dar quórum. Y si no, vamos a tener un problema porque nadie se entera que hay una persona en una comisión distinta, simplemente no hay quórum, no se constituye una comisión, si es lo grave. Por eso se fue el senador Alejandro García Huidobro, que se fue a la Comisión de Minería. Tenemos al senador Letelier, que se va a trabajo. O sea, todos tenemos comisiones distintas. Muchas gracias. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta sin antes señalar que la próxima sesión nosotros comenzamos la votación del proyecto, pero para eso necesitamos también que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones pueda recibir las propuestas que han formulado la sociedad civil. Le quiero pedir a la comisión que pueda evacuar ese informe a la brevedad posible, ponerlo a disposición de todos ustedes, para que ustedes puedan revisar. Si ustedes quieren hacer algún planteamiento adicional, lo puedan hacer. No puedo porque estamos pasados de hora. Muchas gracias. En nombre de Dios y de la patria se cierra esta sesión.